Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. En esta hora vamos a continuar con las enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias a Dios que me dio otra oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por guardarme. Gracias a Dios por darme un nuevo día más de vida. Darme otra nueva oportunidad. Gracias por darme otro día más de victoria. Porque en mi vocabulario y en mi pensamiento como tal, yo tengo una premisa o una información atenuante que me ayuda mucho, yo pienso que así, yo pienso de la siguiente manera: la victoria no se basa en los resultados, sino en el esfuerzo. Un esfuerzo total es una victoria completa. La palabra de Dios dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Yo tengo presente de que la garantía de que Dios esté conmigo es que yo me esfuerce y que yo invierta mi tiempo y mi esfuerzo en una causa loable, una causa meritoria, una causa espiritual, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. 7. La autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Salmo 119, 89 al 91. Salmo 119, 89 al 91. En el nombre poderoso de Jesús. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Gloria a Dios. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Gracias a Dios por su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Este texto considera la absoluta autoridad de la palabra de Dios como algo inalterable y firmemente asegurado en el cielo. El pasaje señala: 1. Lo eterno del dominio divino mediante su palabra. Aunque los tiempos y las estaciones cambian y las costumbres sociales, las opiniones cambian, las opiniones humanas y las orientaciones filosóficas varían, ella no afecta la permanencia o la autoridad de la palabra de Dios. Independientemente que los tiempos cambien, independientemente que un día esté bien y al siguiente día no le vaya tan bien, o bueno, independientemente que las estaciones cambien, que el tiempo cambie, que los días cambien, la palabra de Dios es inmutable y su misericordia es para siempre. Si hay algo que no cambia, es el carácter de nuestro Señor Jesús, el carácter de Dios. Entonces, si Él es fiel, desde el principio dijo que era fiel, Él va a ser fiel hasta el final. De eso podemos estar seguros. 2. Dios es fiel, gloria a Dios, en el ejercicio de su poder, en el cumplimiento de su promesa y las bendiciones de su palabra, tanto como en su esencia de justicia y juicio. Si hay algo que a Dios no le agrade desde un principio, entonces no va a agradarle tampoco en el final. O sea, Dios se mantiene inmutable, inconmovible durante todo el lapso de nuestra existencia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. De eso podemos estar seguros. Así como habló y la tierra fue creada y ha hablado en cuanto a las leyes que rigen la vida. El relativismo del pensamiento humano no afecta su autoridad.
o sus normas. Aunque la creación subsiste por su palabra, todas las cosas creadas le sirven. Versículo 91. El hombre contradice a menudo la autoridad del Creador, pero cualquiera que sea nuestra pasada rebelión, cuando acudimos a Cristo, debe haber una restauración de la palabra de Dios como principio orientador de nuestras vidas. Cuando usted decide, se arrepiente y decide convertirse a la palabra de Dios, convertirse en un discípulo del Señor Jesús, entonces usted empieza a asumir unos nuevos valores, unos nuevos principios que rigen su vida. Y esos principios como tal deberían ser la palabra inconmovible de Dios. Entonces, la palabra de Dios no cambia. De eso podemos estar seguros. Gloria a Dios. Como principio orientador de nuestras vidas. La palabra de Dios no cambia y aparte de eso es la regla infalible de fe y conducta que dejó el Señor Jesús para la humanidad. Gloria a Dios. No solo declara esto en forma conclusiva en los evangelios por el mismo Jesús. Juan 8:47. Gloria a Dios. Juan 8:47. Juan 8:47. La palabra es santa y se lee. El que es Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a recapitular. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En esto encontramos en muchas ocasiones y en reiteradas oportunidades en las labores de evangelismo, tenemos que tener esto en cuenta, porque muchas personas, las que tratamos de rescatar y las que Dios nos pide que las saquemos de la oscuridad para traerlas a la luz, que sirvamos como instrumento para sacarlas de la oscuridad, para traerlas a la luz, muchas de ellas no escuchan nuestras palabras, muchas de ellas tienen un corazón duro y argumentan, tienen incredulidad, tienen una resistencia a la palabra de Dios, a las cosas espirituales. Y esta es la razón, porque como Dios no mora en su espíritu, como el Espíritu Santo del Señor Jesús no mora en su espíritu, y ni creen en la palabra de Dios, entonces no han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es necesario que podamos establecer estrategias para poder abordar a un nuevo creyente. Primeramente, cuando en las labores de evangelismo, por experiencia lo digo, uno debe empezar el día con una vida devocional. Usted por lo menos tiene planificado y estipulado que el día de mañana va a evangelizar. Entonces, es un día donde usted tiene que establecer una vida devocional, o sea, establecer una oración matutina para que le presente a Dios. Dice la palabra de Dios que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras son esos nuevos creyentes que usted y yo ganamos en el evangelismo. Pero primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia.
¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Estableciendo una oración devocional. Todos los días en la madrugada, yo como hábito tengo primeramente, con lo que abro los ojos, pienso en Dios y pienso en orar. Entonces, establecer una oración devocional y presentarle a Dios ese propósito. Señor Jesús, tú sabes que en el día de hoy tengo estipulado y en mi corazón está el deseo de evangelizar. Señor, tú dices en tu palabra que echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos, que tú vas a capacitar nuestro espíritu con tu Santo Espíritu, que tú vas a capacitar nuestra predicación. Y entonces el Señor Jesús va a añadir poder, va a añadir palabras, las palabras que la gente desee y necesite escuchar. El Señor Jesús la va a poner en tus labios y la va a poner en tu corazón, en tu pensamiento, para que tú puedas ser asertivo a la hora de exponer la palabra de Dios y puedas, el Señor Jesús va a ponerte en gracia con las personas a las que tú le vas a predicar el Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Sino que para Pablo, responder de otra manera compromete el tipo de vida al cual hemos sido llamados. Primera de Corintios 2, 13 al 16. Primera de Corintios 2, 13 al 16. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Lo cual también hablamos. Escuchen esto. Dios confirmando. Lo cual también hablamos. No con palabras añadidas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Voy a hacer un previo aquí. O sea, acomodando y palabras espirituales a ideas espirituales. Eso es lo que quiere decir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el momento que usted, su corazón, como tal el corazón del hombre es el centro de la vida del hombre, su pensamiento, en su pensamiento está de manera constante el Señor Jesús, está de manera constante la palabra de Dios, el vivir conforme a la palabra de Dios, el agradar a Dios. Entonces, el Señor Jesús va a permitir que su mente sea moldeada de manera gradual y progresiva como la mente de Jesús. Eso no ocurre de la noche a la mañana, eso es un proceso de toda la vida. Pero ese proceso de perfeccionamiento va a ser con mayor rapidez si usted diariamente, como dijimos hace un momento, tiene una oración devocional y entonces le entrega su propósito o le entrega su día al Señor Jesús. Gloria a Dios. Como pueblo espiritual, debemos rechazar las inclinaciones naturales de la humanidad caída. Al escuchar y rendirnos a la autoridad de la palabra de Dios, de la palabra divina, comprobamos que ya no somos dominados por el espíritu mundano del error. Cuando usted permite que la palabra de Dios abunde en su corazón, abunde en su pensamiento,
Dice la palabra también que no hay comunión entre la luz y la oscuridad, entre la claridad y las tinieblas. Entonces, cuando usted permite y usted estudia la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a morar en su corazón, entonces automáticamente y de manera natural y automática va a ser expulsado todos los malos pensamientos, todos los pensamientos que a Dios no le agradan, porque usted mismo se va a encargar de rechazar esos pensamientos, porque ya la semilla, la buena semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón, y ella va a germinar y va a dar fruto al 100 por 1 en la medida que usted permita que esa palabra se haga viva en su vida, pueda vivir conforme a lo que aprendió. No, lejos de entender, pueda comprender. O sea, pueda aplicar a su vida lo que entendió. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:6. Vamos a buscar Primera de Juan 4:6. Ajá. La palabra es santa y se lee: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando alguien no nos oye, o sea, no es necesario, no es meritorio, ni es la forma correcta el condenarlo. No, tú no eres de Dios, ni confrontarlo con este versículo. No, porque la palabra de Dios dice que el que es de Dios, palabra de Dios escucha. ¿Me entiendes? En la antigüedad, en otro tiempo, yo cometí ese error. ¿Ves? Pero más no es el espíritu correcto con que se debe ministrar la palabra. Yo debo ministrar en amor y restaurar con espíritu de mansedumbre. O sea, hay otra forma de ganarse a las personas. Un ejemplo es que primero entender, luego ser entendido. Cuando usted ataca una necesidad de una persona, primeramente gánese su corazón para que la persona pueda accionar con la acción. Cuando usted se gana el corazón de una persona y la persona se siente escuchada, se siente valorada, entonces la persona va a estar más dispuesta. Cuando usted la escucha primeramente y cuando la persona ya ha drenado, ya se ha desahogado, ya se ha sentido valorada, entonces la persona, con el momento que usted le exponga la palabra de Dios, la persona va a estar más dispuesta a escucharle y va a estar más abierta, más capaz, en el nombre de Jesús. Los consejos de los enseñadores seculares y de los viejos valen poco en comparación con la sabiduría de la palabra de Dios, inconmovible. Este es el libro más antiguo y el libro que está más actual, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios y la alimentación del alma. Escuchen esto. Deuteronomio 8:3. Ajá. Deuteronomio 8:3. La palabra es santa y se lee: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria a Dios. Jesús citó este texto en Mateo 4:4, cuando confrontó las tentaciones de Satanás en el desierto. El mensaje obvio de este pasaje es que el alma no puede sobrevivir sin la diaria palabra de Dios, una diaria porción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como alimentamos nuestra carne con la comida física, con la arepa, con el desayuno, con el almuerzo, con la cena, de la misma manera
que comemos secularmente, deberíamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. En el desayuno, así de la misma, para establecer por lo menos un equilibrio. De la misma manera que usted come secularmente o físicamente, come espiritualmente. Lea palabra también, para que su vida pueda estar al menos en el equilibrio. El hombre siempre, lo ideal en el hombre es que el espíritu esté más fuerte que la carne. Bueno, pero por lo menos para establecer un equilibrio, coma palabra de Dios así como come alimento físico. Esa es una representación metafórica o parabólica de lo que es el alimento, de lo que es estar desarrollados y fuertes de manera integral, no tanto físicamente, sino espiritualmente también, porque muchos de nosotros no podemos comprender que lo espiritual es más real que lo físico, porque Dios trajo de lo espiritual para crear lo físico, para crear todo lo que se ve. Gloria a Dios. Lo que pasa es que después de la caída del hombre, y dice la palabra también que por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen. Y el Dios de este siglo, y el Dios de la humanidad, del mundo, de la carne, de la sociedad como tal, es la carne. Y la carne es dominada por el enemigo. Entonces, muchos de nosotros nos dejamos arropar por estas necesidades, por estas urgencias. Y entonces dejamos de hacer lo que es importante. Y lo que es importante es esto, la palabra de Dios. Gloria a Dios. El hecho de que se establezca un paralelo con el maná que sirvió de alimento a Israel en el desierto pone en evidencia que el creyente debe procurar una porción regular de la palabra de Dios y alimentarse de ella. Esto no es una cuestión de deber legal, o sea, el determinar la salvación personal, sino un asunto de responsabilidad personal que decide nuestra incorporación a la senda del discipulado. Cuando empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del Señor Jesús, nos convertimos en discípulos del Señor Jesús. Porque el discípulo es el que sigue los pasos de su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? El Señor Jesús, como tal. Sin embargo, que nadie suponga que se puede sobrevivir espiritualmente sin alimentarse de la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:2 se declara que la palabra de Dios es tan esencial para el creyente como la leche para el infante. 1 de Pedro 2:2. Vamos a buscarlo. 1 de Pedro 2:2. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Dios. La leche espiritual. Esos son los primeros rubros de la fe cristiana. Esa leche espiritual. En la medida que usted vaya creciendo, se vaya alimentando, se vaya ejercitando y vaya desarrollando eso, su espíritu nos alimentamos con la palabra de Dios, pero desarrollamos nuestro espíritu con ejercicios espirituales. Humanamente, vamos a hablar físicamente para que podamos entender una parábola. Así como usted
en su vida, usted quiere desarrollar su cuerpo, quiere tener músculo, estar fuerte. Entonces usted come, tiene una dieta balanceada, una dieta alta en carbohidratos, en vitaminas, en energía. Y bueno, hace ejercicio físico, pesa, trota, hace deporte. Y entonces sus músculos se desarrollan. Bueno, de igual manera es la vida espiritual. ¿Cómo? Usted come, se alimenta de la palabra de Dios y se ejercita con ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? Ayuno, oración, vigilia, meditación de la palabra, exposición de la palabra de Dios. Porque cuando usted expone la palabra de Dios, entonces existe un proceso que se llama retroalimentación positiva. Usted afirma el conocimiento en su interior y lo expone a otras personas. Usted sirve de instrumento del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Se declara que la palabra de Dios es tan esencial para el creyente como la leche para un infante. Pero así como resulta imperativo que aceptemos su palabra para nuestra supervivencia, también debemos reconocer que Dios la ha provisto de dulzura, a fin de que sea fuente de regocijo en nuestras vidas. Salmo 19:10. Vamos a buscarlo. Salmo 19:10. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa y se lee: deseables son más que el oro. No, y más que el oro afinado. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios. Gloria a Dios. 9. La palabra de Dios y la vida práctica y fructífera. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida, como para vivirla sin guía alguna. Gloria a Dios. La palabra de Dios es esa guía. Salmo 119 revela múltiples aspectos de la vida. Revela múltiples aspectos de la palabra de Dios. Y muestra cuándo puede asistirnos en las circunstancias prácticas de la vida. Cuánto puede asistir en las circunstancias prácticas de la vida. Pero ningún versículo en particular aborda esto más claramente que el versículo 105, donde la palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino. Dirige cada uno de nuestros pasos a mis pies y brinda sabiduría a nuestros planes futuros, a mi camino. Josué vincula la aplicación regular a la vida como el camino más seguro, tanto para el éxito como para la prosperidad. Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos a buscarlo. Josué 1:8. Josué 1:8. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, habitante de Venezuela, si podemos permitir que la palabra de Dios more en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Este negocio es por fe. Este negocio es por fe. Gloria a Dios. Voy a hablar un poco de mi testimonio. Yo no tenía casa, yo vivía en la calle, yo fui indigente. Y por el simple hecho de tener fe, hoy en día tengo mi casa, tengo mi esposa, tengo mi familia. Y bueno, soy feliz porque tengo a Dios en mi corazón, porque tengo a Dios en mi vida y el Espíritu de Dios, como dice Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el que me pregunta y el que cada vez que yo observo una necesidad en la calle y dice la palabra de Dios que en 2 de Timoteo 2:15, la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde la palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino. Gloria a Dios. Ajá, Josué 1:8, ya lo leímos. Josué 1:8. Ajá. Además, el Salmo 119, 130 destaca la sabiduría de la palabra de Dios. La palabra de Dios ofrece al simple, del hebreo petawi. Salmo 119, 130. Vamos a buscarlo. Esto es bíblico, mi hermano. Por eso es que me apoyo tanto en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es la fuente de toda la enseñanza, la Biblia. Si usted, Salmo 119, 130, vamos a continuar. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Cuáles son los simples? Son las personas que viven conforme a sus deseos carnales. Son las personas que son reactivas. O sea, reaccionan conforme a lo que necesita su carne. Pero las personas proactivas son las personas que hacen elecciones con base en principios y valores, mas no en estado de ánimo ni circunstancias. ¿Cuáles son los principios y valores más evidentes y más eficaces de la vida del hombre? La palabra de Dios, el manual de fe y conducta. Gloria a Dios. Destaca la sabiduría de la palabra de Dios, ofrece al simple, del hebreo petawi. La verdad que advierte contra tomar decisiones basadas en sinrazones o engaños humanos. También Proverbios 6:23, vamos a buscarlo. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Ajá. La palabra es santa y se lee. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Gloria a Dios. El que quiera corregir a alguien, si quiere hacerlo de una manera eficaz, debería
hacerlo conforme a la palabra de Dios. Esos son los verdaderos maestros, los que se apoyan en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos recuerda que las admoniciones o correcciones que la Biblia contiene son parte de la luz que nos ofrece, tanto como cualquier otra afirmación positiva que podamos hallar en ella. Permite que la palabra de Dios te guíe, corrija, instruya, dirija, enseñe y confirme. Jamás te apresures a actuar sin ella. Que el Señor les siga bendiciendo y permita que la palabra, que la buena semilla de la palabra de Dios produzca al 100 por 1 en su corazón. El Señor les bendiga.